Dios les bendiga. Vamos a tener un tema sobre el primer milagro de Jesús y que se ocurre en Juan 2, aunque sí sabemos que Jesús ya había operado milagros anteriormente, pero este está registrado en Juan capítulo 2, es en las bodas de Caná, cuando se convierte el agua en vino. Y yo quiero leerles el capítulo, parafraseárselo y luego retomar detalles para poder desglosar este capítulo y poder entender qué estaba ocurriendo en ese lugar. Al tercer día se hicieron unas bodas en Cana de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: ¿No tienen vino? Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y luego manda a sacarlas y llevarlas al maestresala, quien las probó y fue a donde el esposo y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando hayan bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y yo quiero que veamos este capítulo porque ¿qué era lo que estaba ocurriendo allí? Allí estaban ocurriendo unas bodas. Y cuando hay una boda, hay un pacto, hay una unión. ¿Y qué representa? Un nivel más profundo de intimidad. Pero quiero que lo veamos más allá del plano físico, sino en el campo espiritual. Cuando hay una boda, una unión, esto está representando la unión entre el cielo y tierra. Quiere decir que ahora iba a haber un nivel más profundo de intimidad, pero no puede haber una boda si no se sella un pacto. Y en eso entra María, la madre de Jesús. María, la madre de Jesús, que dice: No tienen vino. Ella sabía que para sellar ese pacto hacía falta el vino. Ramón, ¿qué tienes que comentar sobre esto? Que es interesante porque fíjate, alguien identificó la necesidad. María identificó la necesidad y habló al que tenía el poder para suplir esa necesidad. Porque cuando ella escuchó se acabó el vino en una boda, para el novio iba a ser triste porque el vino es símbolo de gozo, de fiesta, De alegría. de alegría, ¿me entiendes? Porque la gente se pone happy por el vino, ¿verdad? Que se ponen con, y más en una boda que y para el tiempo, ¿verdad? De Israel y el tiempo después de ahora, pues es un motivo de una expresión de gratitud por los que vinieron y siempre se les sirve lo mejor. Entonces María identifica, hay una situación, o Ok. sea, se acabó el vino. Eso es interesante porque cuando uno va a impactar, ya sea una comunidad o una persona, lo primero que nosotros debemos hacer es un estudio de necesidades. Identificar cuál es la necesidad, ¿para qué? Para ser efectivos Ujú. en ministrar esa vida, ser efectivos en suplir esa necesidad. Si nosotros vamos y no tenemos ese discernimiento y hacemos un estudio de necesidad, podemos dar algo que a lo mejor no es lo que va a suplir. Y el que ella haya visto la necesidad y haya comunicado: mira, a esta gente le falta el vino, es importante porque ella supo dónde estaba la necesidad en ese momento. Y para ella sabía, porque ella fue la primera vasija donde Jesús viene y se deposita. Mm. Y ella sabía lo importante de ese vino y ella le dice a Jesús, ¿sabe? Ella le dice: No tienen vino, sabiendo que él tenía el poder de suplir la necesidad. Porque yo me imagino que cuando Jesús
cuando ella concibe, ¿verdad? Ella fue tan llena que ella sabía el poder que había en él, Ujú. en Jesús, porque ella lo experimentó. Y aquí hay algo muy interesante porque hubo alguien que creyó en que él tenía el poder de suplir esa necesidad. Como tú me has comentado anteriormente, que ella impulsó a Jesús en ese momento. No sé si quieres comentar Claro, sobre eso. porque acuérdate, la economía no era muy estable, ¿sabes? No había dinero para ir a comprar vino, no hay. Entonces, es una situación un poquito complicada porque no había dinero para ir a comprar vino, ¿sabes? Había que suplir esa fíjate lo interesante de esto. Cuando María escucha que no hay vino, le dice a Jesús: "Se acabó el vino". Entonces, ahora es importante porque diariamente hay cosas que hay personas que han perdido la esperanza, han perdido la fe, han perdido sus sueños de volver a soñar otra vez por experiencias que han pasado, por cosas que han perdido, situaciones que han perdido, personas que han perdido, y crearon en ellos una situación de escasez como que ya no hay esperanza. Ujú. Pero nosotros venimos como hoy, como María, ¿verdad? En esta conversación, de que hay esperanza. No importa lo que se haya escaseado en tu vida, hay esperanza. Hoy es tu noche de milagro. Lo importante de esto es que en el momento donde ella identifica una necesidad, que se puede decir entre comillas carencia, ella sabía que no había una carencia porque sabía que junto a la necesidad que ella identificó estaba la provisión, Ujú. estaba la provisión. Pero yo quiero seguir hablando porque hay mucha gente que comenta de este milagro de Jesús, convirtió el agua en vino y lo ven desde un campo natural y tienen algunas dudas y preguntas, ¿por qué el agua en vino? Y yo quiero hablar del vino porque el vino sabemos que es representación de la sangre de Jesús. Quiere decir que para sellar el pacto en esa boda, esa unión entre cielo y tierra, la sangre de Jesús era necesaria, importante, que es lo que yo quiero que hablemos hoy, del milagro, que era el pacto que selló esa unión. Entonces, el vino representa la sangre que sella un pacto. Pero hay otro significado de la palabra vino, que vino en hebreo se llama yayin. Y las palabras en hebreo tienen sus valores numéricos, y este es de valor 70. Y hay otra palabra con este mismo valor numérico que es secreto, visión. Sabemos que una boda lleva un nivel más profundo de intimidad. Quiere decir que muchas cosas que estaban ocultas, que estaban en secreto para la humanidad, le iban a ser reveladas. Ujú. Quiere decir que María identificó que faltaba la revelación. Ellos tenían palabras porque habían recibido la Torá, tenían palabras, pero le faltaba la revelación, el secreto, el vino. Quiere decir que ella sabía que la revelación iba a llegar a ellos cuando se les presentara Jesús, Ujú. porque Jesús es la representación de ese vino. Entonces, ¿qué sucede en ese momento? Que Jesús le dice, llenen estas 6 tinajas de agua. 6 tinajas son 6 vasijas. Pero si tú vienes a ver 6 tinajas que eran del rito de la purificación de los judíos, él dice que las llenen y convierte el agua en vino allí. Vemos 6 tinajas y Jesús quiere decir que son los 6 días Mm, y Jesús el séptimo, que es el reposo. mm. Quiere decir que Jesús, en ese momento entre unión de cielo y tierra, Él bendice esos 6 días y Él como el séptimo, el reposo. ¿Y cuál es el reposo? Jesús. Por eso es importante estos detalles. Ya vimos el detalle de la boda, que era la celebración, que era la unión entre cielo y tierra, el pacto. Vimos la madre,
que identifica y la persona que cree en el milagro. Vimos el vino, que es lo que sella el pacto, y ahora estamos viendo las tinajas, las vasijas, que vienen a representar esos 6 días, y Jesús el séptimo, en el cual Él bendijo, porque cuando hay una unión y hay un nivel más profundo de intimidad, algo iba a cambiar en la humanidad, en la tierra. Ujú. ¿Por qué? Porque ahora no iba a ser solamente lo que habían leído, lo que habían oído, sino que se les iba a revelar el mismo Jesús. Ujú. O sea, que iban a tener un nivel más profundo y era necesario que Él bendijera cada uno de estos días con el pacto de su sangre. Y no queda allí, sino que luego lo muestran el milagro a Maestresala, quien es el testigo. ¿Qué tú tienes que compartir sobre esto, Ramón? No, que es interesante porque ahora cuando la madre de Jesús le dice, María le dice a Jesús, no hay vino. Jesús dice, pues no es mi tiempo, ¿sabes? No puedo hacer ahora, pero lo que yo digo, lo que es la obediencia a la palabra, porque ahora Jesús obedece a la madre. Ahora Jesús le dice a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. O sea, no es que Jesús las llenó, ellos obedecieron la palabra. En la palabra es donde está el milagro, porque Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas de agua. O sea, ustedes llenenlas de agua, que yo me encargo de convertirlas en vino. Fíjate que la transición de agua a vino es mucho. Quiere decir que yo pensando ahora, transición de agua a vino fue en un momento. Quiere decir que los que nos están escuchando que muchos que nos están escuchando o nos van a escuchar, que la vida de hoy puede que no se sienta como ellos quisieran, o no están viviendo la vida que ellos quisieran vivir, o no están manifestando la fe que ellos quieren manifestar, o no están viendo lo que ellos quieren ver en su vida, en sus finanzas, en sus matrimonios, en sus hijos. Pero hoy es cuestión de que tú escuches esto, de hoy, como dice la Biblia, que Dios va a convertir tu tristeza en gozo. Yo he escuchado y recientemente he estudiado que para nosotros recibir de, del cielo, recibir de Dios, del Eterno, de la luz, es necesario tener un corazón alegre. ¿Por qué? Porque cuando tú te acercas con un corazón alegre, allí es que vas a recibir ese mensaje. Por eso era importante de que hubiera el vino en ese momento, porque ellos tienen que tener un corazón alegre para recibir ese nivel más profundo de intimidad. Y eso nos enseña a nosotros que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos a su presencia, lo hagamos con un corazón alegre, con un corazón lleno de gozo. Y no, si tú estás pasando y tienes un corazón entristecido en este momento, cuando tú te acercas, Él dice la palabra que Él cambia tu tristeza en Sí, en gozo, que Él gozo. cambia Sí, tu tristeza en baile, en alegría. Quiere decir que así como pasó con el agua transformada en vino, Él puede transformarte a sí, ti. sí, sí. Y es interesante lo que hemos estado hablando porque en este milagro que hace Jesús, Él nos da lo que es vamos a llamarlo método de un milagro. ¿Por qué? Porque nos muestra que tiene que haber una unión entre cielo y tierra, nos muestra que tiene que haber alguien que crea, que ahí viene siendo la madre de Jesús, alguien que crea, nos muestra y que tiene que haber un testigo que viene siendo el maestresala. Y en este milagro nos muestra el método de los milagros y también nos muestra, porque cuando Él se da y dice en la palabra que lo confesemos por nuestra boca, también hay alguien que cree, alguien que cree y alguien que es testigo de lo que Ujú, ocurre. sí, Y aquí vemos cómo entonces Él opera los milagros y cómo se operan los los milagros. Tiene que milagros. estar la fe.
La fe de que no puede faltar la fe. Tiene que haber, alguien que se atreva, porque Jesús habló y los sirvientes, como tú dijiste, operaron, se movieron, Sí. y tiene que haber alguien que testifique, como hizo el maestresala que testificó. Dijo: "Oye, supo, fue testigo de lo que había ocurrido del vino". Sí, sí. Sé que este relato de las bodas tiene, si nosotros lo pasamos y lo miramos, ah, convirtió el agua en vino, pero hay más secretos escondidos allí. No, y otra cosa es que siempre nos enseñaron que los milagros son, ¿verdad? Que Dios sane a un ciego, sane a un cáncer, levanta a un paralítico, y perdemos muchas veces la esencia de lo que verdaderamente es un milagro. Porque sí, esos son parte de un milagro. Pero ahora mismo ahí no hubo un ciego, ahí no hubo un cojo, ahí no hubo un paralítico, ahí hubo solamente agua en vino. Ujú, Sabes que la gente se enfoca mucho en la grandeza de un milagro, pero la grandeza de un milagro es en lo que uno no puede, cuando uno piensa que no es un milagro porque fue agua en vino, pierdes la calidad de lo que verdaderamente es un milagro. Porque es un milagro, es una transición, te cambió. Y tú sabes lo que estaba pensando, que el maestro Sala era el que servía el vino, que yo estoy pensando, la Biblia no nos relata, pero tal vez el novio no sabía que el vino se había acabado. Quiere decir que hubo una preocupación en el maestro Sala, que el que servía el vino, que le decía a los sirvientes, sirvan vino. ¿Sabe? Que el, no, el esposo estaba en la fiesta mientras el maestro Sala estaba sirviendo. Ahora se acaba el vino, ahora no puede interrumpir. ujú. O sea, no puede interrumpir porque iba a caer tristeza en un momento que era de alegría. Entonces, ahora por eso es que tú ves que el maestro de sala, pienso yo que está en una preocupación, se acabó el vino, Ujú. María escucha, entonces le dice a Jesús, quiere decir que mientras el esposo está allá con la novia, están en la boda, ellos no saben la situación que están pasando, no hay vino. Quiere decir que hoy los que nos están escuchando tal vez no piensen que no está pasando nada. Pero esta noche Dios está acomodando un milagro y algo que usted necesita. Es importante porque vemos, y lo importante de este relato es que había una necesidad, había el que le iba a suplir, y no quedó allí, sino que había quien iba de probar y quien iba a testificar de lo que había ocurrido allí. Ujú, Entonces, una vez se sella el pacto entre el cielo y la tierra, porque ahora sí hay vino, ahora sí hay sangre que selle ese pacto, ujú, ahora entonces entra el nivel más profundo de intimidad, que es el que estamos hablando, la importancia de la importante de la boda. Quiere decir que ahora hay una conexión más profunda entre el cielo y la tierra, que es y me refiero a entre tú y Dios, porque hubo alguien que dio de su sangre, mm, que viene representando el vino, dio de su sangre, ¿para qué? Para sellar ese pacto entre tú y Dios. ujú, Quiere decir que ahí está el milagro. El milagro está en que Jesús es el vino que se dio a sí mismo, ¿para qué? Para traer alegría a nuestros corazones y para sellar un pacto y para que ahora tú goces de un nivel más profundo de intimidad con Dios. Por eso es importante este mensaje y lo que vamos a estar hablando de Jesús, porque te lleva a ti a conectar con el Creador, te lleva a ti a conectar con Dios y te lleva a ti a, a formalizar, a, a formalizar ese pacto que Dios hizo contigo, sabiendo que por medio de Jesús es que tú alcanzas al Padre, que es el esposo. Por eso es que, y ahí es que yo vengo, cuando el maestresala se acerca al esposo y le dice lo del vino, sí, el esposo es representación de Dios. sí, Por eso es que sí, él le dice, todo, todo, todo es, todo hombre da primero el buen vino, mas tú has preservado el mejor vino para lo último, porque
Él era la representación de Dios. Entonces Él le está diciendo, tú nos diste un buen vino al principio, Ujú. que fue la Torah, fue la enseñanza, pero ahora has preservado el mejor vino, Ujú. que el mejor vino es Jesús. Quiere decir que si tú no has probado a Jesús, si tú no has experimentado a Jesús, es tiempo de que tú mismo puedas identificar la necesidad que hay en ti. Ya puede ser una necesidad en tu alma, y el único que la puede llenar se llama Jesús. Así que este es el mensaje de hoy. Si en ti hay una necesidad, nosotros tenemos en quién la puede llenar. Amén. Y se llama Jesucristo de Nazaret, Yeshua. Amén. Que este video sea de bendición. Si tú no has probado a Jesús, yo te invito a que lo confieses. Confiese que Jesús es tu Salvador y que experimentes el mejor vino, que es el vino que da Amén. Jesús. Dios los bendiga.